Bien, sí, tenemos visita. Bueno, ayer por supuesto se dio a conocer un texto, lo dimos a conocer a través de las redes sociales, también la gente del gobierno municipal de General Arenales. Bueno, estamos con la encargada por ahí, integrante del equipo de salud mental del hospital Dr. Ignacio Pirovano, Cecilia Abud, a quien por supuesto le damos los muy buenos días. Cecilia, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación y poder empezar a hablar un poco de lo que es la prevención en salud mental en tiempos de coronavirus. Bien, en realidad las emociones, el estrés. Hoy por hoy la información todo se basa prácticamente todo el día, los noticieros a las 24 horas no están, se ve que no hay otra información o lo tomaron muy en serio. Si bien por ahí vos no vas a hablar los problemas de la enfermedad, sí vas a por ahí contarnos un poquito los problemas que causan por ahí mentalmente, ¿no? El estrés sobre todo, hay gente que realmente lo toma muy a pecho esto y piensa que por ahí el mundo se acaba, ¿no, Cecilia? Sí, es normal que, digamos, ante una situación desconocida, disruptiva, como nosotros lo llamamos, o un incidente crítico, que sorprende a la sociedad, genere sensaciones como angustia, como ansiedad, como estrés, sensaciones que pueden ser experimentarse física como psíquicamente, como ser palpitaciones, alteraciones del sueño, taquicardia. Estas reacciones aparecen generalmente luego de que el sujeto o que las personas tengan experimenten un acontecimiento que tenga un fuerte impacto emocional en el psiquismo. Como está pasando, perdón que te corte, buenos días, como está pasando actualmente con el tema de mucha información y algunos que no tendrían que darla, es caso de las redes sociales, que a veces lo tratan de hacer de buena onda, pero no tocar tanto el tema, sino dejar a los especialistas. Sí, algo de lo que se está viendo y de lo que nosotros como Servicio de Salud Mental estamos viendo que está pasando en la sociedad y en general Arenales también en particular, es que la gente se sobreexpone a los medios masivos de comunicación y eso genera que estemos propensos a empezar a sentir síntomas emocionales que nos llevan a producir y experimentar estrés. La idea es que uno lo que puede hacer es que elija un momento del día para actualizarse de la información con un medio específico. Entonces uno no se siente bombardeado todo el tiempo por las noticias. Uno ve en la televisión que generalmente está alerta, coronavirus, tantos casos, tome las medidas de prevención. Y esos carteles de alerta hacen que nos preocupemos cualquier persona en realidad y hace que nos expongamos a estos sentimientos desmedidos también en muchas ocasiones que pueden generar síntomas psicológicos, por así decirlo, o emocionales, que en realidad van más allá de la enfermedad misma o de la situación inicial misma. Entonces la idea por ahí es empezar a tener una actitud crítica con los medios de comunicación masivos y reducir la exposición de estos. Por ejemplo, elegimos un momento del día, no sé, a la mañana nos informamos de lo que pasa con el coronavirus y después tratamos de evitar todo lo que sea la información proveniente de los medios masivos de comunicación. Primero porque no es la realidad actual de nuestra comunidad y nosotros lo que debemos hacer es informarnos a través de los organismos oficiales, sea el municipio, sea el hospital o los organismos mundiales como pueden ser la Organización Mundial de la Salud o las bajadas de línea que empiezan a dar lo que es nación y provincia. Siempre guiándonos desde ahí. Sí, porque yo creo que hay que seguir manteniendo, me parece, el humor, la buena onda, como si fuera un día normal, tomando las precauciones. Ante todo. El optimismo ante todos. O sea, uno lo que ve generalmente en los programas masivos de comunicación es que todo es trágico, siempre estamos como al borde de la tragedia y que todo entramos en pánico, ¿sí? Y en realidad también hay cosas buenas del coronavirus o de lo que se sabe. Que por ejemplo que mucha gente se cura y eso no se transmite. La mayoría. La mayoría de la gente se cura, entonces eso no se transmite. Que hay enfermedades que son peores. Sí, tampoco para alarmar de las enfermedades peores en este momento, pero sí digamos que hay que transmitir un poco de tranquilidad. ¿Cómo le transmitís a los niños la información para tenerlos actualizados y prevenidos en un caso de estas situaciones que está ocurriendo con esta pandemia? Primero que los niños hay que darles la información dependiendo de su edad.
Si son nenes de jardín, hablarles con cuentos, hablarle con alguna historia que podamos explicar y bajar, digamos, de nuestra realidad a la realidad que ellos puedan entender para que puedan cuidarse. Eso es lo principal. Y después, a medida que son más grandes, ir actualizando lo que uno va escuchando. ¿Por qué hay que contarle a los niños lo que está pasando? Primero porque ellos nos observan y ven cómo nosotros reaccionamos ante esto. Ellos ven que estamos continuamente preocupados, angustiados por la situación, que ha cambiado su rutina. De repente comenzaron las clases y golpe y porrazo se suspenden las clases y tienen que quedarse dentro de la casa. Entonces poder explicarse por qué se suspenden las clases, por qué hay que quedarse adentro, cómo hay que cuidarse. En las redes sociales, y esto sí es algo positivo de las redes sociales, uno ve que hay muchos juegos para poder contar y poder ayudar a cuidarse a los niños. Uno de los juegos que vi que me pareció muy interesante, que es el de dibujar un coronavirus, sí, un virus en las manos, y al final del día el que lo tenga limpio, el que se lo haya sacado, gana un premio, ¿sí? Entonces ahí uno fomenta lo que es el lavado de las manos y lo fomenta de una manera positiva, no de una manera desde el miedo o desde el pánico. Después otro que yo lo compartí después en mis redes, que me pareció que está muy interesante la idea, es un cuento. Que es un cuento que no se lo ve desde manera trágica, ¿sí? Sino como que es un bichito que le gusta pasear por el mundo, que le gusta ir a visitar a las manos de la gente, que muchas veces nuestros papás pueden estar, o los adultos que nos cuidan pueden estar preocupados, pero que eso va a ir sanando de a poco. Esas son las situaciones por ahí que va a ir sanando de a poco, que los adultos lo van a cuidar a los niños, ¿sí? Esto es muy importante reforzar, que nosotros somos quienes los vamos a cuidar y proteger, que ellos también pueden ayudar, eso es importante, con el lavado de mano, con el alcohol en gel y con quedarse adentro y tratar de sobreexponernos a situaciones más riesgosas. Eso va a ayudar también a que ellos puedan ir entendiéndolo. ¿Tuviste alguna consulta por ahí o el equipo de salud mental del hospital en sí tuvieron alguna consulta de gente por ahí muy oprimida o muy depresiva por la situación que se vive? Porque también el estrés lo que causa en muchos de los casos es depresión. En realidad sí se tuvieron bastantes consultas respecto en el ámbito público y en el ámbito privado. Y en realidad el estrés no hay que tenerle miedo, siempre y cuando sea un estrés positivo. ¿A qué me refiero con un estrés positivo? Es cuando ese estrés nos permite actuar, nos prepara, digamos, todas las sensaciones que nosotros sentimos, ese aumento de adrenalina, esa sensación de precaución, ¿sí? Nos lleva a actuar. Por ejemplo, en este caso del coronavirus o de la pandemia, lo que nos lleva a hacer es a prevenir, a actuar previniendo. Usar el alcohol en gel, el lavado de manos, el quedarnos adentro de nuestras casas, el salir lo menos posible. Eso es un estrés positivo, ¿sí? Que a su vez nos permite actuar y nos permite tomar cierta autonomía a través de nuestras vidas, porque si no es como que quedamos muy a merced de lo que dice y lo dictamina el otro. El otro me refiero al Estado o a los organismos de salud. Si el estrés es negativo, ¿sí? Que es tanto la invasión emocional y de sentimientos es tanto lo que uno sufrimos, digamos, ese estrés, nos inhabilita la respuesta, nos quedamos quietos y no podemos hacer nada. O de lo contrario nos ponemos en conductas riesgosas. Por ejemplo, es el decir, no sé, salí afuera, me fui, no me lavé las manos. Volví a mi casa, no me lavé las manos, agarré el celular, dejé todo y no lo hice. Pero porque estoy impedida emocionalmente de poder actuar. ¿En qué edad por ahí se nota por ahí más el miedo o más le afecta, digamos, emocionalmente a la persona? Más o menos la edad. Seguramente las edades de riesgo, ¿no? Sí, las personas que están más preocupadas son las personas que tienen el riesgo, digamos, a sufrir la enfermedad o que están en esa... o que padecen enfermedades previas o que son adultos mayores de 65 años. Los adultos también, digamos, también están preocupados. Donde uno se ve la menos preocupación o lo que yo fui notando es en los adolescentes. Y ahí es donde nosotros por ahí pedimos ayuda a los padres que ayuden a concientizar a los adolescentes de que se puedan cuidar. Una característica de los adolescentes es la omnipotencia, o sea, como que a ellos nada les va a afectar y que ellos pueden hacer todo. Les cuesta cumplir ciertas reglas. Entonces, por ahí es pedirle a los padres que nos ayuden a concientizar. A ver, no pensar a que esta situación es algo trágico o estamos todo el tiempo al borde del fin del mundo, sino que es una situación seria, tomarla como lo es, para que nos ayude a prevenir. Bien. Y desde ahí poder hablar con los padres más que nada. ¿Y para los mayores qué medidas hay que tomar?
Para los mayores, primero es estar tranquilos, ¿sí? Porque si nos ponemos ansiosos, nos angustiamos, que puede pasar, es que los adultos mayores puedan hablar de lo que les pasa con sus familiares o con sus amigos, ¿sí? Porque a medida que uno va hablando, va poniendo en palabras lo que va sintiendo, lo va pudiendo ordenar, y así va a poder transmitirlo y va a darse cuenta de que la situación en realidad no es tan grave, ¿sí? O esto, que no estamos al borde de la catástrofe continuamente, ¿sí? Entonces, eso lo va a ayudar a calmarse un poco. Y después las mismas medidas que realizan todos, el quedarse adentro, el evitar salir a hacer mandados innecesarios, por ahí buscar ahora que se está haciendo en los supermercados. La verdad no sé cómo estamos acá en Arenales, pero esas medidas que los supermercados o los bancos abren de determinada hora a los adultos mayores, usar esos horarios para hacer los mandados y poder salir. Es necesario que en momentos de aislamiento social, donde nos piden que nos quedemos en casa para evitar lo que es la propagación y el contagio del virus, podamos mantener cierta rutina. Por ejemplo, levantarnos a determinada hora, con los chicos decir que los maestros están dando, los docentes están dando actividades para hacer, decir de tal hora a tal hora se hacen las actividades escolares, en otro horario almorzamos, otro horario volvemos a descansar, a hacer una siesta, tener un momento para jugar y para divertirse y para encontrarse con la familia. También está bueno como para aprovecharlo desde ese lugar y ver también los lados positivos que nos brindan esta posibilidad, que no muchas veces tenemos tanto tiempo para estar con los hijos o con nuestros seres queridos. Entonces aprovechar esta situación también y ver el lado positivo de esto, que me parece que también es importante, y para tener una actitud más optimista. ¿Cómo están trabajando ustedes en salud mental? Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, primero, atajar a toda la parte del estrés y de lo que es las angustias y las necesidades de la población. Y segundo, estamos trabajando mucho en lo que es la prevención y pensando y armando estrategias para sobrellevar lo que es la cuarentena o el aislamiento, para llevarlo de una manera saludable y que la cuarentena y el aislamiento no genere estos síntomas de ansiedad, de angustia o de estrés negativo, para poder compartirlo con la sociedad. Por el momento es la difusión de estos consejos o de estos pasos a seguir para sentirnos lo mejor posible, pero la idea es, estamos estudiando y trabajando mucho para ver cómo lo podemos resolver y acaparar y prevenir lo que es los riesgos o los padecimientos mentales dentro de una pandemia. Bien, el aislamiento por ahí también provoca sensaciones diferentes a las que uno vive habitualmente, ¿no? Me imagino por ahí el que fue contagiado, porque el que fue contagiado es una víctima, muchos los ven como un enemigo. Como un enemigo, y eso es algo que hay que evitar, ¿sí? Hay que evitar de decir que es el contagiado o el que tiene el virus, sino son personas que padecen el coronavirus o personas que se están recuperando del coronavirus, para tratar de evitar la estigmatización, ¿sí? Y también tratar de evitar la estigmatización no solamente de las personas que puedan llegar a padecer el virus, sino también no relacionarlo con etnias o con países, sino que es algo que nos puede afectar a todos también desde ese lugar. Y el tratamiento también de la persona luego del paso porque la mayoría de las personas en realidad se recuperan del virus, pero tuvieron que estar hacinados 30, 40 días. Sí, por lo menos unos 14 días en un principio. Después no sé cómo es no sé bien el seguimiento médico, clínico de esa situación. Sí, son 15 días de cuarentena por si tenés el virus. Y después si lo tenés, sí tenés otro tanto de recuperación. Uh-huh. Nosotros los que estamos ahora implementando, generalmente la mayoría de mis colegas, en esto del aislamiento social, es trabajar a través de lo que son los videollamadas de WhatsApp o a través de Skype. Entonces, seguir manteniendo la rutina y seguir manteniendo el tratamiento psicológico, pero en la distancia. La verdad que eso es un avance de la tecnología y que a nosotros nos permite seguir trabajando y poder contener a las personas con las que trabajamos, sean pacientes o sean pacientes nuevos. Bien, esto está bueno porque la gente directamente desde su casa, de cualquier lugar, se puede comunicar. ¿Hay un número de contacto especial para llamar, para comunicarse? En el hospital estamos de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. El número del hospital creo que es 2353-460-055 y el interno de salud mental es 130. Ahí ustedes pueden llamar y hacer cualquier consulta. Y nosotros, dependiendo de la demanda o de lo que se necesite,
daremos los números personales o no para trabajar o ver de qué manera abordar la situación. Bien. Uno va a evaluar antes de qué tipo es la manera. Acá preguntan justamente qué pasa con la sobreinformación o la mala información de la mirada, lo habíamos hablado recién. Sí, eso es, digamos, eso es lo que hay que evitar, yo diría como principal medida. Es decir, prender la televisión solamente una vez al día, exponernos nada más a lo que son los medios de comunicación oficiales, en especial lo que es del municipio, que es lo que va a dar la bajada de línea de lo que nosotros en esta localidad o en las localidades vecinas vamos a tener que actuar y de qué manera manejarnos, ¿sí? Porque no es lo mismo estar en la ciudad de Buenos Aires que estar acá en General Arenales. Siempre y cuando sí las medidas básicas de seguridad, seguir los protocolos, que uno dice, uy, ¿por qué tengo que seguir estos protocolos? O yo no quiero, o a mí no me va a pasar nada. En realidad los protocolos están hechos para tener una guía de cómo trabajar y así cuidarnos nosotros y poder cuidar al otro, que esa es la parte importante de este momento, que no solamente nos estamos cuidando uno, sino que al cuidarnos uno estamos cuidando al otro. Hay gente de mala fe, mala leche, lo podríamos decir. No hace mucho se conoció o se difundió a través de las redes sociales una información falsa donde, se decía que en General Arenales se detectó el primer caso de coronavirus, cosa que era falso, que no era cierto. ¿Por qué la gente reacciona? ¿Tiene algo que ver también con la psiquis, con la psicosis, reaccionar o tirar esta información falsa, o simplemente es una chicana? No sé lo que pasará en la psiquis de esa persona que es el que larga el rumor, pero sí lo que se puede hacer y lo que se puede prevenir es que si a vos te llega ese rumor y no es una fuente oficial y vos no estás seguro de quién lo mandó, cómo lo mandó, qué es la información que está brindando, porque generalmente esas informaciones lo que generan en realidad es más angustia y más sensaciones de pánico. Entonces, más que lo que se puede hacer es evitar seguir difundiéndolo, o sea, no lo difundas a los grupos, a las redes sociales, si vos no estás seguro de esa procedencia. Así vas a evitar que se genere confusión más que nada. Muchos de los comentarios que nosotros nos han llegado tiene que ver con que o se ha detectado el primer caso de coronavirus, o hay gente en aislamiento por síntomas parecidos al coronavirus, y en realidad no es información oficial. Nosotros siempre lo que tenemos que acatar es a lo que nos habla el municipio o el hospital. Toda esa información va a ser la oficial y la que nos va a brindar, nos va a dar seguridad de cómo trabajar y cómo seguir en el día a día. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es la opinión que tenés con los pueblos, las ciudades que no dejan entrar a la gente, que ha prohibido la entrada a los pueblos? ¿Cuál es la opinión? En realidad son medidas que la verdad lo tiene que tomar el correcto. el intendente. Pero está, porque para mí es más problemático, para mi modo de ver, no sé, por eso te pregunto. Son medidas de precaución, y toda medida de precaución en un momento donde todavía no está estallado, digamos, la situación o el problema va a parecer exagerado. Yo creo que más vale pecar de exagerados y no después pecar por no haber sido exagerados en el momento antes de actuar. Correcto. Creo que esa es más que nada la Muchos tranquilidad. piensan que hay algo que no se sabe, por ejemplo, porque dicen, che, es terrible lo que está pasando, nunca ocurrió en realidad, una situación así a nivel global, de cerrar la frontera, de los vuelos suspenderlos, los colectivos. Hay ciudades que están sitiadas por la policía, el caso de Chacabuco, que si bien no está prohibido el ingreso, al momento de ingresar te toman ciertos datos. San Nicolás también. Te toman, digamos, que en realidad está bueno, porque bueno, están cuidando a su población, están cuidando a su protegen al localidad. vecino y bueno, y a lo mejor por ahí estás infectado y no sabías, porque en realidad te puede pasar también. Bueno, pero genera por ahí, el sitiar una ciudad, genera por ahí Por ejemplo, ayer estaba viendo a través de las redes sociales, por ahí patrulleros que andaban por la calle a través de altoparlante informando a la gente que se tiene que retirar en los espacios verdes, que causaba una sensación extraña, ¿no? Como volviendo a 30, 40 años atrás, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos cierta historia, digamos, con los golpes de Estado y ciertas situaciones donde puede generar que está pasando algo similar. Pero en realidad en este caso tiene que ver con la salud. O sea, acordarnos de esto, que es para protegernos en esta situación, para prevenir el contagio y que tiene que ver con la salud.
que no tiene que ver con otras situaciones que han pasado en la historia argentina. Si bien puede hacernos recordar... Sí, sí, eso nada más, el recuerdo, la mala imagen. La mala imagen. Pero bueno, está bueno que uno lo pueda hablar con alguien, ¿sí? Que lo pueda hablar con los familiares, que lo pueda hablar con amigos, porque de esta forma uno aminora lo que es la angustia y la ansiedad. Otra de las cosas que uno puede hacer es usar el humor. El humor está comprobado que el chiste, en el caso de las redes sociales, los memes que circulan, hacen que la angustia y que la ansiedad aminoren. En situaciones críticas, el humor es un salvavidas. Entonces está bueno que uno lo pueda usar. Pero esto es prevenir, es ocuparse en realidad. Exacto. Es Bien, ocuparse de la situación. Tenemos información de último momento, la empresa de transporte La Estrella, por ejemplo, no estará circulando y pasando por Arenales desde el 20 al 24. Bueno, las razones ya se saben, así que bueno, es otro de los puntos también, seguramente medida preventiva, que me parece correcto, porque los buses, por ahí los trenes o los micros son espacios muy cerrados, ¿no? Donde se puede, bueno, provocar el contagio. Cecilia, por mi parte te agradezco la deferencia de habernos visitado y bueno, informarles y también aclararles un poco y ayudar desde acá, desde este lugar, a la gente por ahí que se siente un poco oprimida o asustada, más que nada por la situación que se está viviendo, que no es para menos, ¿no? ¿Te queda algo por decir, Cecilia? No, por ahí es esto, a ver, tomar la situación en serio, sí, pero para que nos permita ocuparnos de lo que es la prevención y las medidas de cuidado y respetar las medidas preventivas o las medidas de acción que genera el municipio o el hospital, que en realidad tiene que ver con el cuidado. Pensar que los síntomas que angustia o ansiedad van a ser normales, pero si hay una medida que uno siente que nos está imposibilitando actuar, que consulten con algún profesional de la salud. Síntomas obviamente emocionales, si fueran los síntomas físicos, consultar al médico o llamar al 107 en este caso, en el caso de nuestra ciudad. Pero no, en realidad es cuidarnos para poder cuidar al otro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.